Permiso chicos, me voy a refrescar un poquito, que hace un calor terrible aquí. Terrible, terrible. Uf. Ya, vamos a empezar desde el comienzo explicando los conceptos básicos porque de repente se pierde el hilo y no es la idea. Así que, ok, ahora vamos a hablar de los conceptos básicos de red, ya que es importante, muy importante para lograr entender cómo funciona el pentesting, ya que dependemos mucho de muchos datos que vamos a ver ahora, de muchos conceptos básicos de redes para poder lograr hacer un pentesting efectivo. De hecho, de hecho, bueno, la información que vamos a hablar de aquí de redes es bastante general. Son conceptos importantes que deben entender, pero son conceptos, no son todos los conceptos de redes. O sea, como siempre digo, si ustedes tienen el interés de aprender más, pueden investigar. O sea, aquí vamos a hablar de un montón de conceptos en los cuales yo no voy a profundizar, que quizás muchos tengan dudas de qué es eso que nombró Brilox. Hay formas de investigarlo, hay formas de aprender eso. ¿eh? Si también te cuesta entender esto, es cosa, déjame un comentario en YouTube, sí, o déjame aquí un comentario acá en el chat. Y nada, lo resolvemos, tratamos te puedo mostrar como yo eh, investigo, cómo yo aprendo, cuando tengo la duda, cómo hago para llegar a la información que yo quiero acceder, porque muchas veces uno busca, por ejemplo, en Google y no encuentra la información exacta que uno busca, realmente tiene que indagar o buscar un poco más, pero por ejemplo ahora ChatGPT es una herramienta que te facilita la vida, te ahorra mucho tiempo de búsqueda y te da exactamente lo que tú estás buscando. De hecho vamos a verlo después de que veamos estos conceptos básicos de red, vamos a ver un poquito de ChatGPT, ¿vale? Bueno, introducción a las redes. Vamos de nuevo con esto. Una red, ¿qué es una red? Lo primero, vamos a entender qué es una red. Una red es un conjunto de dispositivos interconectados que se comunican entre sí para compartir información, recursos y servicios. Estos dispositivos pueden incluir computadoras, servidores, routers, switches, hubs, impresoras y otros dispositivos de red. La finalidad principal de una red es permitir la transferencia de datos y la comunicación entre diferentes dispositivos, ya sea de una red local, una red LAN, que ya vamos a ver que es una red LAN, a través de una red más amplia, que es como la de Internet mismo, que es una red WAN, y a través de una red, o cualquier tipo de red que tengan, personal, bueno, hay varios tipos que lo vamos a ver más adelante. Y las redes nos permiten compartir recursos y servicios, como el acceso a Internet, el almacenamiento de datos, la impresión y otros servicios. Por ejemplo, ya que vamos a explicar el mismo ejemplo que expliqué delante, tienes un router en tu casa que está conectado a todos los dispositivos que están en tu casa, televisores, impresoras, celulares, notebook, etcétera, etcétera. Ya todo eso forma una red LAN, en la cual están todos estos dispositivos conectados entre sí. O sea, hay forma de comunicarlos entre sí a través simplemente de la red. VLAN en este caso, por ejemplo, entre celulares, que entra, perdón, VLAN, WLAN, que es una red Wi-Fi LAN, una red LAN Wi-Fi inalámbrica, básicamente. Hay que ir por las ramas. Bueno, a lo que iba, hay que entender cómo funcionan las redes. Entonces, cómo ver una comunicación en una red LAN que está en tu casa, por ejemplo, que es un servicio de impresión, tienes una impresora y quieres imprimir un documento que está en tu celular, vas, seleccionas el documento y si está conectada a tu impresora a internet, envías la solicitud de impresión y ya tienes un servicio de impresión en una red LAN en tu casa. Por un ejemplo básico y como muchos más. Bueno, conceptos básicos de redes. Ya vamos aquí a ver conceptos. Ya son conceptos muy generales, no están todos, no son están como los más importantes para entender este mundillo del pentesting. Y vamos a empezar por topología, protocolo, paquete de datos, nodo, host, puerto, latencia y los tipos de redes que algo vimos acá, que es una red LAN, una red WLAN, una red VLAN, una WAN y un Internet. VLAN vamos a ocupar bastante, mucho VLAN, mucho. De hecho, mi laboratorio es VLAN, donde practico yo las cosas que voy aprendiendo. Entonces vamos a empezar a ver los conceptos básicos de redes que debemos entender para comprender cómo funciona la red, ¿cierto?
que lo vamos a explicar más adelante, pero primero vamos con los conceptos. Topología de red. ¿Qué es una topología de red? La topología de una red se refiere a su diseño físico o lógico y puede tener un impacto en la seguridad de la red. Importantísimo en una topología. Es importante comprender las diferencias, perdón, perdón por eso. Es importante comprender las diferentes topologías de redes, como la red de estrellas, la red de bus, la red de malla, para poder identificar y mitigar posibles vulnerabilidades de seguridad. Es importante, como dice acá, el tema, creo que, deme un segundito, vamos a hacer, creo que voy a sacar mi cámara, creo que molesta un poquito, después la vuelvo a poner, porque la intenté sacar delante y me lanzó el error, así que no me quiero arriesgar de nuevo, desde la PC. Perfecto. Entonces, estábamos en topología de red. Importantísimo una topología de red. Hay muchos tipos de topologías, que como la estructura física y lógica, como decía, de las conexiones entre distintos tipos de dispositivos que forman una red. Una red LAN, por ejemplo. Y por acá podemos ver distintos tipos de topologías, y cada una de estas topologías tienen sus funciones para mantener o para como especificarse o para hacer un rendimiento más amplio en distintos tipos de características de una red. Por ejemplo, la continuidad de un servicio. Por ejemplo, si tenemos en este red bus que, por ejemplo, esto es un servidor de correo y pierde la conexión en esta red, no hay otra forma, otro camino de llegar a este servidor. Entonces, este tipo de red bus no serviría para mantener una continuidad en el servicio de correo si este fuera un servidor y se cayera esta conexión. Pero en cambio, por ejemplo, en una topología de doble anillo, que está hecha para mantener continuidad de conexión, básicamente, y otras características, pero la principal es esa, que en caso, por ejemplo, de que este host, perdón, el clic, este buena, perdón por ya, ahora sí, si este host pierde esta conexión, la de abajo, con este otro host, que por ejemplo puede ser tu PC y este puede ser tu servidor de Minecraft, por ejemplo, o de lo que sea, y tú quieres acceder a través de esta conexión y por ese motivo se cae, tienes el respaldo de esta otra conexión para poder mantener una continuidad en el servicio. Y así cada topología tiene su razón de ser, ¿ya? Eso es una topología de red. Ahora vamos a los protocolos de red. ¿Qué es un protocolo? Los protocolos de una red son estándares que se utilizan para comunicación entre dispositivos en una red. Los protocolos de red comunes incluyen TCP/IP, DNS, DHCP y HTTP, que son más los protocolos que más vamos a ver. Son más, hay muchos más. De hecho, en lo que el pentesting se ve mucho lo que es SSH, por ejemplo, FTP, SMTP, pero vamos parte por parte, como para entender los principales y los más básicos, que son como los que más se van a ver, y que son TCP/IP, DNS, DHCP y HTTP, que son para conexiones de internet. Y es importante comprender cómo funcionan, ¿ya?, estos protocolos para poder identificar y solucionar problemas de seguridad, ya que nuestro objetivo es ir al pentesting, a la ciberseguridad, al hacking ético, está orientado hacia la seguridad, ¿cierto? Entonces es importante entender cómo funcionan estos protocolos para poder solucionar problemas de seguridad, obviamente. Por ejemplo, y acá tenemos el modelo TCP/IP, que es un modelo que como que desglosa cada proceso en el cual pasa un dato a través desde el momento en que se envía desde el emisor hacia el receptor. Aquí está desglosado básicamente todo el proceso y todos los protocolos que va ocupando en el camino para poder tener una conexión efectiva y poder recibir una respuesta a esa solicitud, a esa conexión que tú estás generando, que vamos a ver más adelante, entrar un poquito más a ver el tema de protocolo, ¿ya? Paquete de datos, siguiente concepto importante. Un paquete de datos es una unidad de información que se envía a través de una red de computadoras. Contiene la información que se va a transferir, así como la información de control necesaria para enrutar el paquete de datos desde el origen hasta el destino. Súper importante esto, que vamos a desglosar después.
como paquete de datos consta de una cabecera y de los datos, y permite la transferencia eficiente de información a través de la red, la detección y corrección de errores y el enrutamiento de paquetes a través de diferentes rutas y protocolos de red. A ver, por ejemplo, se me olvidó para que entienda un poquito más de los protocolos. No, lo vamos a ver después, perdón, después lo vemos. Paquete de datos, por ejemplo, si tú quieres enviar un gigabyte a que ponte un juego que pesa un gigabyte, se lo quieres enviar a un amigo o se lo quieres subir a Mediafire para que lo pueda descargar tu amigo, tú envías ese dato, lo subes a la plataforma, lo subes al servidor, ¿cierto? No es que tú mandes un gigabyte de golpe y se envíe así de una, o sea, o que se demore enviar un paquete de datos de un giga. No funciona así. Tampoco no se confundan también con el tema de la velocidad, y de repente ven, por ejemplo, una velocidad subida de 1 mega por segundo. No significa que mande un paquete de mega, un paquete de 1 mega por segundo tampoco. Que yo he escuchado a gente diciendo que, claro, que el paquete es a 1 mega porque 1 mega por segundo, entonces en un segundo manda un paquete con no. Se dividen en paquetes muy pequeños. De hecho, les mentiría, en este momento no me acuerdo exactamente el tamaño del paquete, pero es pequeñísimo, en el cual se fragmenta toda esta unidad, todo este giga de información que tú quieres enviar, se fragmentan estos pequeños paquetitos y se envían en un orden exacto a través de la red. Entonces, eso es un paquete de datos. Y cada uno de estos paquetitos contiene, como dice ahí, información relevante. Aparte de los datos que tú estás enviando, hay una otra parte que va en los datos del destino, perdón, de origen y destino, tanto IP, tanto puerto por el cual se está enviando hacia afuera este paquete de datos, y por el cual se recibe, que debería ser el mismo. Entonces, todos esos conceptos tienen que entenderlo para comprender que el paquete de datos es una fragmentación de un paquete más grande, de un total, ¿ya? Y que se envía a través de la red. Ahora vamos a entrar al tema de los nodos. ¿Qué es un nodo? Un nodo en redes es cualquier dispositivo o punto de conexión de una red de computadora, como una computadora, para la redundancia, un servidor, un router, un switch o cualquier otro dispositivo que pueda comunicarse con otros dispositivos de la red. Los nodos, importante, pueden enviar y recibir información a través de la red y pueden actuar como intermediarios. Importante esto para entender lo que es un nodo: intermediarios para enrutar los datos a través de la red. En resumen, un nodo es cualquier dispositivo o punto de conexión en una red que puede enviar o recibir datos. Aquí, por ejemplo, tenemos una red LAN de computadores conectados a un hub, o puede ser un switch también. Y cada uno de estos computadores, incluyendo el switch, es un nodo perteneciente a una red, en este caso una red LAN. Entonces, los nodos de una red LAN son todos estos. Tanto switch, tanto router, tanto antenas, tanto cualquier artefacto, cualquier intermediario y dispositivos finales que hay en el transcurso de entre los datos, funciona como un nodo, ¿ok? Se llama nodo. Y host, que es un concepto bastante similar. Vamos a leer lo que dice. En redes, un host se refiere a cualquier dispositivo final, importante, dispositivo final, como una computadora, como una impresora, un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo que pueda conectarse a una red y enviar o recibir información. Los hosts son los dispositivos que inician o reciben la comunicación de una red. Importante, esa es la gran diferencia. Son los dispositivos, se lo recalco, dispositivos que inician y reciben la comunicación de una red. Pueden tener una dirección IP única para identificarlos en una red en general. En resumen, un host es cualquier dispositivo final en una red que puede enviar o recibir datos y tener una dirección IP única para identificarlo en la red. Por ejemplo, aquí tenemos varios dispositivos. Tenemos dispositivos finales, tenemos dispositivos de red, ¿cierto? Cada uno de estos dispositivos es un nodo, pero los hosts son los dispositivos finales, ¿cierto? Dispositivos que son capaces de enviar y recibir información. No son los que
pero emisor como que de origen, enviar el origen y recibir como destino, porque acá está, claro, el router también recibe y envía datos, pero no es origen y destino, es un intermediario entre uno y otro, por ende no se considera un host, ¿ya? Para que entienda la diferencia entre nodo y host. Puerto, ya, aquí ya esto ya es un poquito más complicado de entender, pero trataré de ser un poquito simple en la explicación. En redes, un puerto es un número de identificación de 16 bits que se utiliza para dirigir el tráfico de red en un proceso o servicio específico que se ejecuta en un host, ¿ya? Cada host tiene una serie de puertos numerados que se pueden utilizar para enviar o recibir diferentes tipos de datos, ¿ya? Los puertos se utilizan en combinación con las direcciones IP para direccionar los paquetes de datos de los que hablamos antes a procesos específicos de un host. ¿Ya? En resumen, un puerto es un número de identificación utilizado para dirigir el tráfico de una red a un proceso o servicios específicos de un host. A ver, dentro de, dentro de un host hay muchos puertos disponibles. Cada uno de esos puertos puede ejecutar un servicio a la vez. Por ejemplo, esto tenemos puerto físico y el puerto lógico, ya hay que diferenciar eso también. El puerto físico básicamente es donde usted conecta el cable, detrás en el router, el cablecito ese que va ahí atrásito, pum. Espera, voy a poner la cámara porque para que no tiene gracia que haga esto sin cámara. Bueno, a lo que voy. Ya, en redes, un puerto es un número que identifica una conexión. En ese puerto específico corre un servicio, ¿ya? Y como decía, existen puertos tanto físicos como lógicos. El puerto físico, donde usted conecta el cablecito, donde ahí va. Ese es el puerto físico, ¿ya? Y el puerto lógico básicamente es el mismo puerto físico que se divide en muchas puertas distintas donde corren distintos servicios, ¿ya? Entonces cada uno de esos numeritos que van desde el 1, perdón, desde el 0 al 65.535, si no me equivoco, no estoy exactamente, creo que queda así, si me ve un profesor no me rete porque no me acuerdo, pero creo que ese es el número, 65.535, que por ende hay 65.536 puertos distintos, porque el 0 se incluye, importante. Por ejemplo, vamos a un puerto específico, al puerto 80, que es como el más conocido, ¿cierto? Que es un puerto por el cual corre un servicio web, ¿cierto? No seguro, ¿ya? Porque también está el puerto 443, que es donde corre HTTPS, que es por donde corre un servicio web seguro, o sea, no seguro, pero más seguro que el puerto 80, dejémoslo en que es más seguro, ¿ya? El otro es no seguro y el otro es seguro, pero no tanto, ¿ya? Tiene muchas vulnerabilidades que se pueden aprovechar, que bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, y así tiene un montón de puertos donde se conecta al correo, donde hacen conexiones remotas para poder hacer, no sé, algún tipo de mantención a distancia de un computador, etcétera, o de cualquier dispositivo. Se puede hacer a distancia a través de una conexión remota, y esa conexión remota ocupa un puerto específico, ya que creo que es el FTP, si no me equivoco, que es el puerto 21 22, creo, no sé. O de hecho puedes configurar cualquier servicio con cualquier puerto, ya eso va a gusto del consumidor, pero básicamente es un puerto, ya es un puerto lógico con el cual se identifica por servicio específico. Latencia, ya aquí ahora sí me voy a quitar de nuevo, perdón por hacer esto, pueden que reconfigurar esta tontera, porque si quito la cam con el acceso con la combinación de botones me va a mandar el error de nuevo. Si prefiero hacer esto de actual, perfecto. Latencia. ¿Qué es la latencia? En redes, la latencia se refiere al tiempo que se tarda un paquete de datos en viajar desde su origen hasta el destino a través de la red. La latencia es una medida de retardo que experimenta la información al ser transmitida a través de la red. Se mide en milisegundos. O también, por ejemplo, aquí en la imagen dice ping, que también es la latencia. Y muchos de los que juegan online sabrán de lo que estamos hablando. De sobra saben de lo que estamos hablando. Ya, se mide en milisegundos
y puede verse afectada por varios factores como la distancia entre los dispositivos, la calidad de la conexión, el número de saltos de red que deben realizarse y la cantidad de tráfico de red en la red en ese momento. En resumen, la latencia en las redes es el tiempo que tarda un paquete de datos en viajar desde su origen hasta su destino y puede verse afectado por varios factores en la red. ¿Ah? No, yo creo que no hay mucho más que profundizar acá, son factores X que interfieren en la velocidad en que viaja el paquete de datos a través de la red. ¿Eh? Tipos de red. Ya, aquí vamos a hablar un poquito de los tipos de red. ¿Ya? Un tipo de red se refiere a una categoría o clasificación que se puede describir la forma en que están conectados los dispositivos básicamente o los nodos en una red y de la forma en que se comunican. Hay varios tipos de redes como las redes de área local, LAN, ya vamos a explicar después lo que es una red LAN más o menos. Las redes de área amplia o red WAN, ya que son muchas redes LAN conectadas a una red LAN, por ejemplo, una red WAN. Redes de área de almacenamiento, redes SAN, que no vamos a entrar mucho en eso porque yo tampoco manejo mucho lo que es una red SAN, no lo hemos visto yo no lo he visto en profundidad, pero existe, ahí está el dato. La red de señal, ¿qué fue eso? Gracias a alguien me sonó la alerta. Walney, gracias por seguirme, muchas gracias amigo, amiga, disculpa, no sé si un besito para ti, espero que estés disfrutando el contenido. Y retomamos. Las redes de área personal, redes PAN también, que es otro tipo de red, las redes MAN también, que son redes metropolitanas, similares a las WAN, pero no son tan grandes. Y cada tipo de red tiene sus propias características y propósitos específicos, ¿ya? Y pueden variar en tamaño, alcance y tecnología utilizadas. En resumen, este tipo de red se refiere a una categoría o clasificación que se puede utilizar para describir la forma en que los dispositivos y los nodos de una red están conectadas entre sí y se comunican. Ya, aquí por ejemplo, vemos algunos tipos de red que existen. Aquí en este podemos ver una red LAN, ya, es una red sin acceso a internet, donde tenemos un router, en este caso puede ser, una switch, un hub, puede ser un router también, que ocurre como intermediario entre todos los dispositivos. Acá tenemos una WLAN, que es lo mismo que una LAN, pero inalámbrica. Básicamente, todos los dispositivos que se conectan a través del Wi-Fi forman tu red WLAN, que básicamente todos en casa tenemos una. Y la red WAN, que es básicamente Internet, o cualquier red que conecte varias redes LAN, ya se puede considerar una red WAN. Ok, y eso pues chicos, con eso ya finalizamos el tema de los conceptos generales, con el tema de los conceptos básicos de redes. Ya vamos bien, espero que la persona que acaba de llegar, si me puedes decir tu nombre por el chat, te lo agradezco.